Buenos días, que Dios le bendiga. Amén. Damos gracias al Señor una vez más. Damos gracias por las alabanzas que prepararon nuestros corazones. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de ser ministrados por su palabra. Damos gracias al Señor por la comunión de la iglesia, porque a pesar de todas las situaciones que pareciera que estamos volviendo a vivir en nuestro país, ¿verdad? Con el virus, pues a pesar de todo eso, el Señor nos da convicción, nos da ánimo, nos da fortaleza, nos da confianza, nos da convicción de que debemos ser cuidadosos unos con otros, pero eso no será tropiezo para que nosotros, en la medida de lo posible, nos congreguemos a adorar el nombre de nuestro Dios. Si hubiere una disposición particular, como en algún otro momento la hubo, que nosotros sabíamos que era una instrucción temporal por la crisis, por el surgimiento de la crisis, pues mire, nosotros estamos más que dispuestos todo el tiempo a someternos a nuestras autoridades. Esa es la característica del cristiano. El cristiano sabe que ninguna autoridad ha sido puesta allí sino de parte de Dios. Y nosotros tenemos que sujetarnos a ello. Pero usted y yo tenemos un discernimiento mínimo para entender, en buen dominicano, eso se llama, usted tiene por lo menos 2 dedos de frente, para usted entender cuando, ¿verdad? Ya esas limitaciones están siendo un tropiezo para la predicación de la palabra de Dios. Entonces, damos gracias a Dios que nuestros autoridades civiles, nuestros gobernantes también lo han entendido de esa manera. Y en ningún momento, ¿verdad?, nos han puesto un obstáculo más que el simple control y cuidado que nosotros, usted ve, que estamos llevando. Desde aquí se le anima a la iglesia en todo tiempo a tener el cuidado. Hay hermanos preocupados por la higienización, se instruye el uso de la mascarilla. Usted ve que cuando nos paramos aquí ya a predicar, nos la retiramos por un asunto, ¿verdad?, práctico de la predicación, pero siempre, ¿verdad?, en el entendido de que con el cuidado del Señor, sobre nosotros podremos salir adelante como iglesia local. Podremos continuar nuestras reuniones de adoración y predicación de su palabra. Así que por todo eso, yo le estaba diciendo ahorita a mi hermano, mi hermana, que tenemos que darle gracias al Señor. Es una bendición la que contamos para poder reunirnos de la manera que nos reunimos y que estamos reunidos hoy. Acompáñame a Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4, esa porción que está ahí desde los versos 1 al 11, nos va a permitir, Mateo capítulo 4, versos 1 al 11, nos va a permitir revisar de nuevo, ser edificados nuevamente con un episodio de la vida del Señor Jesucristo que a usted y a mí debe servirnos de ejemplo, para que nosotros no solamente lo entendamos en términos conceptuales, ese es el ejemplo del Señor Jesucristo, no, para que nosotros pisemos esas mismas huellas del Señor Jesucristo, para que nosotros caminemos esas mismas pisadas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en este contexto que nosotros vamos a revisar como lectura de introducción en esta mañana, está allí en el desierto, llevado por el Espíritu, ¿usted sabe a qué? A ser tentado por Satanás, dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios tenía un propósito particular para que el Señor Jesucristo evidenciara su poder, evidenciara de igual manera la sujeción al Padre y a la palabra de Dios en medio de aquellas tentaciones a las que fue sometido. Tentaciones que usted y yo sabemos no vinieron a la vida del Señor Jesucristo porque había una concupiscencia interna en él. No, en el Señor Jesucristo no habita la simiente de pecado, pero eran tentaciones, mire, reales,
reales que atacaron al Señor Jesucristo desde fuera, el maligno obrando, tentando al Señor Jesucristo. Ya eso lo vimos en algún momento pasado, donde explicamos la forma en que obran y operan las tentaciones y opera Satanás en este mundo. Bueno, pues vamos a esa porción para que usted se dé cuenta, para que usted y yo veamos nuevamente cómo el Señor Jesucristo, en esta interacción con esas circunstancias de tentación en su vida, pudo ser capaz de darle relevancia a lo que Dios había revelado en su palabra. Pudo ser capaz, como hoy usted y yo, mi hermano, tenemos no solamente el ejemplo del Señor Jesucristo aquí en la palabra de Dios, sino que tenemos la guía de fe y práctica de nuestras vidas, la palabra de Dios, para hacer lo mismo, mi amado hermano, para que frente a las tentaciones que vendrán a nuestra vida, porque en el mundo tendremos tentaciones, no solamente tendremos aflicción, también tendremos tentaciones. Pero usted y yo sabemos que el Señor dará, juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, dará también la salida. Dará también la salida, y la salida primaria, fundamental, que usted y yo tenemos a mano, es la palabra de Dios. Esa es la primera salida que usted y yo tenemos a mano, y debemos ingerirla como un alimento espiritual para nuestra vida todos los días, porque ella es esa salida espiritual, ella es esa herramienta espiritual que el Señor nos ha dado para esto mismo. Si Él, que era el Señor, enfrentó a Satanás y a las tentaciones que el enemigo de su gloria le presentó allí en el desierto, y la manera en cómo el Señor Jesucristo se manejó y venció fue por medio del poder de la palabra, usted y yo no podemos hacer menos. Usted y yo tenemos que ir a la palabra de Dios en todo tiempo para eso mismo, para tener victoria sobre el pecado, para tener victoria sobre las tentaciones de este mundo. En otras palabras, y como lo vamos a ver en el texto de hoy, para usted y yo ser capaces de negarnos a nosotros mismos, a las tentaciones que se nos presenten en medio nuestro, no solamente de nuestra propia concupiscencia, sino todo tipo de tentaciones que se presenten en nuestra vida. Dice la palabra de Dios allí en el verso 1, entonces, del capítulo 4 de Mateo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios allí que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Vamos a usar tu misma herramienta entonces, dice Satanás. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero el Señor Jesucristo lo colocó en contexto. Lo colocó en contexto. Usted y yo sabemos que toda la palabra de Dios ha sido revelada en un contexto. Y cuando usted y yo sacamos la palabra de su contexto, usted y yo lo que construimos es un pretexto. Entonces, mira el contexto del Señor Jesucristo. Señor Jesús le dijo, no, Señor, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, y ya Satanás allí dejó toda herramienta y se declaró, ya se quitó la careta. Y yo lo que quiero es que tú me adores, ya. Vamos a dejar este jueguito de que la palabra, que yo uso la palabra tergiversada. No, ya, yo lo que quiero es que tú me adores. Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás,
Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y, amados hermanos, es una porción que usted y yo estudiamos hace ya un tiempo. Esa es una porción en la que usted y yo vemos al Señor Jesucristo con hambre, dice la palabra de Dios. Luego de 40 días y 40 noches, el Señor no habló por una provisión que tenía por allí, ¿verdad? Como los que hacen huelga de hambre aquí en el país, que tienen un picapollo en una funda por ahí. No. El Señor dice, después de 40 días y 40 noches, el Señor tuvo hambre. ¿Usted cree que humanamente era una presión, algún tipo de tentación para el Señor Jesucristo? Sí, para el Señor Jesucristo, para el Jesús de Nazaret, para el Jesús histórico. Que después de 40 días y 40 noches, a él le fueran señaladas ciertas piedras y le dijeran, tú tienes el poder para convertir estas piedras en pan. Adelante. ¿Usted cree que eso era algún tipo de tentación para él? Sí. Desde el punto de vista humano, mi hermano, no 40, no. Yo no puedo pasar ni 4 horas sin que en mi casa se me diga, mira, ya hay un quesillo en la nevera. Inmediatamente. O ahí hay un coco horneado. Hay una tentación involucrada ahí en la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Pero lo que la palabra del Señor nos enseña en esta porción es que el Señor Jesucristo pudo ser capaz de resistir la tentación, pudo ser capaz de negarse a sí mismo, pudo ser capaz de establecer un ejemplo, no para que nosotros seamos salvos por ese tipo de conducta, porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos salvos por medio de la fe, por la gracia de Dios, en la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también es algo que tendremos que explicar en esta mañana. Cuando tú y yo somos instruidos por la palabra de Dios a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y a seguirle, no es que nosotros vamos a ser salvos por eso. Es que ese es un llamado que solamente puede entenderlo y llevarlo a la práctica el que ha sido salvo. Solamente puede entenderlo y puede llevarlo a la práctica aquel que ha sido regenerado por la obra del Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo no invita a nadie que no ha regenerado primero y le dice, el que quiera venir en pos de mí, venga y sígame. No, el Señor sería deshonesto si el Señor le dice a alguien que no ha regenerado, ven y sígueme. ¿Usted me está entendiendo? El Señor primero da vida eterna. Y después que nosotros tenemos vida eterna, entonces nosotros podemos hacer todas las cosas que Él nos ha mandado. Amén. Esa es la instrucción discipular de la Gran Comisión. Pero nosotros vamos a ver todo eso en esta mañana. Es mi oración desde ya que el Señor nos dé un buen tiempo, un tiempo bien utilizado para que podamos cubrir esta densa porción, la porción que va desde los versos 24 al 28, y con eso vamos a terminar el capítulo 16. Acompáñenme allí, por favor. Mateo 16, versos 24 hacia adelante, hasta el final del capítulo. Déjeme decirle, mientras usted va allí, todos conocemos una máxima, como un refrán, ¿verdad? Que se usa mucho en el mundo, sobre todo en el mundo de las transacciones comerciales y eso. Y esa máxima es, a veces, ganando, se pierde y perdiendo, se gana. Usted la conoce, ¿verdad que sí? Es un refrán muy común. A veces, ganando, se pierde y perdiendo, se gana. Pero usted no va a oír nunca a nadie que está ganando decir eso. Usted siempre oye a una persona que ha perdido, la transacción, a ese que usted siempre va a oír con esa suerte de consolación particular, en términos materiales, en términos humanos estoy hablando. Ahora, si usted y yo somos capaces de llevar esa analogía al escenario de lo espiritual,
usted y yo debemos darnos cuenta que la palabra de Dios también establece ese mismo criterio de igualdad entre aquel que pierde su vida en términos humanos, en términos temporales, para ganar las recompensas en la vida eterna que les han sido prometidas. Y la palabra de Dios nos explica eso claramente. La palabra de Dios en esta mañana nos va a hablar justamente del Señor Jesucristo declarando esa gran paradoja que nosotros encontramos en el texto bíblico. Yo no estoy hablando de contradicción, ¿okay? Estoy hablando de una paradoja. Una paradoja es un recurso literario donde se contraponen dos verdades y en cada una de ellas hay verdad en sí misma, pero son contrapuestas a pesar de todo. Eso es la paradoja. Eso es lo que constituye justamente la paradoja y eso es lo que vamos a ver en esta porción en la mañana de hoy. Así que, mi amado hermano, la palabra de Dios nos asegura que es perdiendo como logramos tener la victoria final, permanente y eterna. Es perdiendo ahora la manera como nosotros evidenciamos poseer la vida eterna que nos ha sido otorgada por medio de la fe, no por medio de la autonegación. De nuevo, insisto, porque es algo que tiene que quedar muy claro al final de esta predicación en esta mañana. No es por medio de la autonegación que usted y yo somos salvos, pero usted y yo solamente vamos a poder negarnos a nosotros mismos cuando hemos sido salvos por la sangre de Cristo. El Señor se refiere, mi amado hermano, en esta porción, entonces, a dos temas particulares: la paradoja de la salvación y el escenario escatológico futuro en el cual se otorgan las recompensas del que ha sido salvo. Así que vamos a leer esa porción en este mensaje que hemos titulado de esa manera: la victoria eterna de nuestra derrota temporal. La victoria eterna de nuestra derrota temporal. Mateo 16, 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y mire la paradoja, verso 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aplíquele la máxima, el refrán que dijimos ahorita, Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de estar delante de ella, poder ser ministrados por ella. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, oh Señor, a ser un canal sin distorsión para los oídos de tu pueblo. En Cristo te lo rogamos. Amén. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, con esa lectura que dimos de Mateo 4, modeló la autonegación. Modeló la autonegación en medio de las ofertas de este siglo. En esa lectura, el Señor se estaba enfrentando a causa de las tentaciones del maligno, a causa de las tentaciones de Satanás, a ofertas que iban desde el sustento legítimo, material del alimento, del pan, hasta, mire, la gloria de este mundo, la gloria de este mundo y los reinos de este mundo, pasando por el aplauso y el reconocimiento de todos los hombres. Ese es el tipo de oferta que Satanás estaba haciendo al Señor Jesucristo. Y si en esos aspectos en los cuales el Señor fue tentado, usted y yo no somos capaces de ver nuestras
propias batallas, nuestros propios escenarios de batallas en este siglo, a los cuales debemos morir para poder caminar junto con Cristo como sus discípulos. Entonces usted y yo no hemos entendido lo que es el ejemplo de Cristo para nuestras vidas. Porque el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto justamente para eso, para que usted y yo sepamos qué hacer ante las tentaciones de este presente siglo malo en el cual estamos viviendo. Esos son los escenarios donde el Señor fue tentado con el pan material, con la gloria terrenal, con la fama, el poder, con el reconocimiento de los hombres. Y es posible, mi amado hermano, que de alguna manera concluyamos en la necedad de Satanás en ofrecer a aquel que era dueño de todas las cosas este tipo de ofertas, mi amado hermano. Pero usted y yo tenemos que reconocer que esos son los escenarios en los que usted y yo también vamos a ser tentados en este mundo. Las cosas a las cuales usted y yo le llamamos necesidades. Pero que es una necesidad. La gloria de los hombres, el reconocimiento, el aplauso de los hombres, los logros materiales. Usted y yo podemos concluir de esa manera con respecto a la forma en que Satanás obró, pero no podemos evitar aceptar y entender, terminar concluyendo que esas son las mismas tentaciones que nosotros vamos a enfrentar. Y esa misma necedad de Satanás, mi amado hermano, es la que también, de alguna manera, se toma como argumento para justificar la capacidad del Señor Jesucristo en negarse a ellas porque era el Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Hay gente que dice, bueno, el Señor fue capaz de negarse a la tentación porque era el Señor y era el dueño de todas las cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nosotros? Vaya conmigo, 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, verso 21. 1 Corintios capítulo 3, verso 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Óigame, todo es vuestro. Usted como hijo de Dios, usted como creyente, tiene potestad sobre todas estas cosas. Eso es lo que la palabra de Dios establece. Entonces no es coherente concluir en que el Señor pudo negarse a esas cosas porque Él era el dueño de todas las cosas. No, la palabra de Dios dice que todo es nuestro. La palabra de Dios está diciéndonos, mi amado hermano, que nosotros, en cuanto al reino de los cielos, no en cuanto a las exigencias de este mundo, yo creo que usted no necesita más explicaciones que estas. En cuanto al reino de los cielos, por cuanto todos somos uno en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice que todo es nuestro. Y vosotros sois de Cristo, verso 23, y Cristo de Dios, dice la palabra. De manera, mi amado hermano, que estamos en la misma condición y seremos objeto de tentaciones de la misma manera. Por tanto, el Señor Jesucristo hace una advertencia sobre la batalla, proveyendo una estrategia para la batalla. Es lo que vamos a ver en este momento. La estrategia de la batalla se divide en dos partes. Este primer acápite. Vamos a ver primero la fórmula de la estrategia y luego vamos a ver la paradoja de la estrategia. ¿De acuerdo? Y esto es, de nuevo, para los que están tomando notas. La estrategia de la batalla. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta es la fórmula de la estrategia, mi amado hermano.
La declaración del Señor comienza con una fórmula conocida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe por qué yo digo que es conocida? Porque ya la habíamos visto en Mateo. Mateo capítulo 10, búsquelo conmigo. Mateo 10, un poco más atrás, ya el Señor había establecido esta fórmula. Y si el Señor reitera un principio bíblico, usted y yo tenemos que saber que es importante para nuestras vidas. Mateo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué dice el 38? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y ahora en el capítulo 16 el Señor reitera esta fórmula, mi amado hermano. Es importante entonces que nosotros entendamos la relevancia de este principio bíblico para la definición de todo aquel que quiere caminar con Cristo, para la definición de todo aquel que se dice ser un discípulo de Cristo. Y déjeme decirle, reitero, eso el Señor lo dijo a sus discípulos. Yo no sé si usted ve el verso 24 de manera, ¿verdad? Póngale ojo a ese verso 24, cómo comienza ese verso 24 que dice. Entonces Jesús, estoy en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos, mi hermano. El Señor dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes, los que han sido llamados a la carrera de la fe, quiere en verdad venir en pos de mí y con ello, óigame, con ello evidenciar que verdaderamente ha sido llamado a la carrera de la fe, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque nadie más podrá hacerlo. Solamente el que ha sido llamado por Cristo. Óigame, nadie más podrá hacerlo. Óigame, nadie puede jugar a ser cristiano y salirse con la suya. Porque aún el cristiano tiene una serie de situaciones en su vida. Imagínese el impío. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? No es verdad que alguien puede jugar a ser cristiano y salirse con la suya. En algún momento de su vida, por su naturaleza pecaminosa, va a evidenciar que no está caminando con Cristo. En algún momento va a dar muestras de que no ha sido regenerado. Y podrá poner todas las excusas, y podrá poner todo el argumento del mundo, y podrá ser reiterativo en engañar a la mayoría de los que le rodean, pero Dios no puede ser burlado. Nadie puede jugar al cristiano y salirse con la suya, mi amado hermano. Por eso el Señor habló a sus discípulos, dice Mateo. Si alguno de ustedes, los que han sido llamados a la carrera de la fe, quiere en verdad venir en pos de mí y con ello evidenciar que legítimamente han nacido de nuevo, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ninguno que no haya sido primero regenerado por la sangre de Cristo y esté en la capacidad de negarse a sí mismo y seguirle, va a recibir esta instrucción de parte del Señor, mi amado hermano. Porque ya lo dijimos, ¿verdad? Y podemos entender, usted y yo podemos ponernos de pie delante de una persona con una discapacidad motora, ¿verdad? Postrado allí en una silla de ruedas. Y le decimos, ¿verdad? Levántate y sígueme. Usted puede estar seguro que no va a suceder. Usted y yo podemos pararnos delante de un sarcófago, delante de un féretro y decirle a ese difunto que está ahí, levántate y sígueme. Pero usted puede estar seguro que eso no va a suceder. Ahora, el Señor Jesucristo es el que levanta al cojo y da vida al que está muerto. Amén. El Señor Jesucristo sí puede ser capaz de regenerar la vida de uno que está muerto espiritualmente, para que pueda caminar para la gloria de Dios, para que pueda caminar una vida
una vida que evidencie que ha nacido del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo sí puede hacerlo. Es una fórmula que cuenta con la mayor descripción posible en la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es la que define la mayor exégesis posible que pueda darse de esta fórmula. La encontramos en Gálatas, capítulo número 2. Vaya conmigo allí, por favor. Gálatas, capítulo número 2. Verso 20. Yo quiero que lo leamos todos juntos, ese versículo. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mi hermano, mire, negarnos a nosotros mismos tiene que ver con eso. Tiene que ver con no vivir yo, sino estar juntamente con Cristo crucificado y vivir en los pasos del Señor Jesucristo. Todo aquel a quien Cristo llama a seguirle es porque primero le ha regenerado y le da vida espiritual para que pueda ser su discípulo. Porque por tercera vez, insisto, no es por el esfuerzo humano que nosotros seguimos a Cristo y nos negamos a nosotros mismos, sino que es por su gracia que nosotros hemos sido salvos y es por su gracia que nosotros caminamos en los pies del Señor. De hecho, mire solo el versículo siguiente del que acabamos de leer en Gálatas capítulo 2, verso 20. Solo el versículo siguiente, justamente el versículo siguiente. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? ¿Qué dice? ¿Ah? No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces de balde murió el Señor Jesucristo. Por demás murió el Señor Jesucristo. Entonces, mucho ojo. El Señor Jesucristo está instruyéndole a sus discípulos que pongan en ejercicio la capacidad que tienen, la capacidad que les ha sido dada por el Espíritu para negarse a sí mismos. A sus discípulos, que fueron originalmente salvos por medio de la fe. Por gracia, por pura gracia de nuestro Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y negarnos a nosotros mismos, mi amado hermano. Negarnos a nosotros mismos significa sujetarnos a la disciplina del Señor Jesucristo, que Él ha establecido en su palabra de manera concreta, ha dado pautas, no solamente doctrinales, sino también aplicativas, prácticas para nuestras vidas en las epístolas del Nuevo Testamento. Y allí está todo el compendio dogmático de los apóstoles que fueron instruidos por el propio Señor Jesucristo, y ellos instruyeron a otros y estos otros instruyeron a otros, y usted y yo estamos aquí con las mismas instrucciones que la palabra de Dios contiene. Y esa palabra de manera particular que usa Mateo allí, negarnos a nosotros mismos, tiene que ver, mi amado hermano, tiene una connotación sumamente particular. Esa palabra en el original es la palabra aparneomai. Y esa palabra en el griego significa negar, óigame bien, negar total y absolutamente, abjurar casi, afirmar con juramento que no se tiene relación alguna con alguien. Jurar, perjurar, negar absolutamente que yo no conozco a tal persona. ¿Usted se acuerda de alguien que hizo eso 3 veces con el Señor Jesucristo? La misma palabra es la que se utiliza allí en Mateo y en los evangelios para hablar de la negación de Pedro al Señor Jesucristo. De hecho, en Marcos, usted y yo sabemos que Marcos dice que él terminó negándolo con maldición. No solamente fue, no, yo no conozco al tal hombre, yo no conozco al tal hombre. No, sino que en Mateo, en Marcos, en la tercera oportunidad que le preguntaron, Pedro echó San Antonio y dijo, yo no conozco a ese hombre, porque eso es lo que dice. Eso es lo que dice Marcos. Negó con maldición.
Entonces, mi amado hermano, mire, esa palabra tiene esa connotación particular de una vehemente firmeza de decir, no, que yo no conozco, oye, que te juro que yo no conozco esa gente, que yo no conozco a esa persona. Y hay una relación allí directamente proporcional. Usted sabía, que da un poco de risa. Porque mientras más usted conoce a la persona, más fuertemente usted lo niega. Ese era el caso de Pedro, ¿sí o no? La relación que tenía Pedro con el Señor Jesucristo, de hecho, es fácilmente entendible. Mientras más cercana usted esté de la persona, al mismo tiempo en que usted intente negarlo, pues más esfuerzo usted tiene que hacer, porque usted está muy cercano a esa persona. Es completamente entendible. Y ese es el mismo esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer entonces para negarnos ¿a quiénes? A nosotros mismos. Esa es la misma coherencia lógica que este término nos expone al ser utilizado aquí por Mateo. Es esa insistente y profunda negación de que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. No. Es más, oigan, el mayor desprecio posiblemente que se pueda escuchar acerca de una persona con relación a otra es esa. No, yo no conozco a esa persona. Y fulano, ¿tú conoces a fulano? Es más, normalmente, en los programas de televisión, en los programas de radio, cuando una persona a lo mejor quiere provocar alguna polémica y le pregunta por una persona pública, ¿qué es lo que dicen? ¿Tú conoces? Y esas declaraciones que dio fulano de tal. ¿Quién es fulano de tal? Yo ni conozco a ese fulano. ¿Cómo? Y es exactamente la misma idea que nosotros debemos extraer de esta porción de la palabra de Dios. Cuando el texto dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, reniegue absolutamente de lo que usted sepa sobre usted y sígame. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La palabra de Dios con toda claridad nos habla de ese ajuste mental que nosotros debemos hacer y que es coherente con la falta de interés que debemos mostrar hacia nuestros propios deseos en comparación con los deseos de Cristo en nuestras vidas. No tenemos que irnos, mi hermano, muy lejos para entender esta realidad cuando nosotros vemos el caso de Pedro, justamente. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno de ustedes que ha sido llamado por gracia, tiene en verdad ese llamado, esa relación personal con Cristo por medio de la obra del Espíritu, quiere en verdad venir en pos de mí y con ello dar evidencias de que genuinamente nació de nuevo, entonces, mire, niéguese a sí mismo. Desconózcase a usted mismo con vehemencia, con intencionalidad. Rechácese a usted mismo delante de Cristo. Se lo voy a decir de esta manera. Ame a su prójimo como usted mismo se amaría, pero desprecie su propia voluntad y niéguese a sí mismo como si usted no se conociera. A eso es que somos instruidos por la palabra de Dios. Tome su cruz. Esa es la fórmula. Si alguno quiere venir en pos de mí, usted y yo sabemos quiénes son los destinatarios de esa invitación. Niéguese a sí mismo. Usted sabe lo que implica ya esa negación. Un absoluto rechazo a nosotros mismos delante de nuestro Señor Jesucristo, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros sueños. Niéguese a sí mismo. Dice, tome su cruz, la fórmula sigue estableciendo, tome su cruz, la suya, no la del Señor Jesucristo, la suya, que es un instrumento no de disciplina, no de castigo, sino de muerte. Por eso, mi amado hermano, la cruz es eso. La cruz es toda disciplina de piedad en mi vida donde yo pueda ir a dar muerte a mi pecado.
La cruz que yo debo tomar y seguir a Cristo es eso. Toda disciplina en mi vida, toda disciplina personal en mi vida, toda abstención en mi vida, toda negación de mí mismo y de mis pasiones y deseos en mi vida, que me permita ahí, a mí ir a dar muerte a mi pecado allí en esa cruz. A mi pecado diariamente. El Señor murió por mis pecados en la cruz del Calvario, pero usted y yo tenemos que morir al pecado todos los días de nuestras vidas, ¿sí o no? El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y justamente por esa muerte expiatoria es que usted y yo podemos morir al pecado día a día en nuestras vidas, como consecuencia de la obra de Cristo en la cruz. Y usted y yo debemos hacerlo. Y la fórmula que lo establece así es esta fórmula que estamos leyendo en Mateo 16. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el Señor caminó en este mundo negándose a sí mismo para eso, para que nosotros sigamos sus pisadas. Mira cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. Padeció el Señor Jesucristo en la tentación del desierto. Padeció. ¿Padeció o no? Padeció. Y eso era comenzando su ministerio que él estaba. Después de ahí, padeció el Señor Jesucristo hasta la cruz. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y mírenlo, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Esa es la fórmula, mi amado hermano. Esa es la fórmula de la estrategia. Pero yo quiero que veamos la paradoja de la estrategia. Y cuando yo digo la paradoja, déjeme decirle, a lo que yo me refiero es al cifrado de la estrategia. Usted sabe lo que es un cifrado. Nada más los informáticos aquí posiblemente saben lo que es un cifrado. Un cifrado es ese código particular que necesita un decodificador, ¿sí o no? Pero mientras no esté decodificado, nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Bueno, pues el cifrado de esta fórmula es lo que leemos en el verso número 25. Ese es el cifrado, esa es la paradoja. ¿Ah? Y también es la razón. Es la razón por la cual esta estrategia que debemos seguir todos aquellos que hemos sido llamados a Cristo. Esa es la razón. Verso 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mi amado hermano, ese es el cifrado de la fórmula. Porque cualquiera que no ha sido regenerado por Cristo lo escucha y no lo entiende. Y le parece locura, ¿sí o no? Le parece locura. Y lo único que puede descifrar eso para la gloria de nuestro Dios y la bendición de nuestra alma es el Espíritu Santo. Que viene a nuestras vidas y nos da entendimiento de esta verdad. Y nosotros llegamos a decir, wow, pero es que es así. No hay otra manera. No hay otra manera. Es negándome a mí mismo. Es no pretendiendo construir, ganar, atesorar, adornar mi vida. No, es desprendiéndome, es desconociéndome a mí mismo. Lo más profundamente que yo pueda, no que yo no me conozco a mí, yo no quiero, no sé, no, yo nada más sé de Cristo. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso no fue lo que leí, ahorita. Entonces, esa es la formulación más concluyente acerca de ese negarnos a nosotros mismos, mi amado hermano. Y mire que yo no estoy hablándole con ejemplos particulares. Yo tengo la plena convicción de que debemos partir de la definición teocéntrica, lo que la palabra de Dios revela. Y después de ahí, usted y yo podemos hablar de todos los escenarios que usted y yo queramos. Pero lo primero es lo que la palabra de Dios define para nuestras vidas. La paradoja de la estrategia. El que quiere ganar o salvar su vida, la perderá. Y el que esté, óigame, no solo dispuesto,
sino que en efecto pierda su vida por causa de Cristo, la hallará, dice la Biblia. Perder nuestra vida por causa de Cristo es invertir nuestra vida para un rédito eterno. Eso es lo que es invertir nuestra vida por la causa de Cristo. Es despojarnos de nuestra propia voluntad, de nuestros más profundos deseos, intereses y anhelos personales. Es despojarnos de nuestros sueños, de esa seguridad material que hemos cifrado en nuestras inversiones o que hemos cifrado en nuestros bienes materiales, en nuestra cuenta bancaria. Es despojarnos de nuestros logros, de nuestros grados, de nuestros posgrados, de nuestros galardones y nuestro arraigo profesional o arraigo social que hayamos adquirido. Perder la vida por Cristo es despojarnos de nuestros planes y proyectos de corto, mediano y largo plazo, es despojarnos de nuestros intereses afectivos, despojarnos de nuestros seres queridos, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros padres, despojarnos de nosotros mismos y de lo que amamos para colocar en el lugar que hoy ocupa todo esto al Señor de mi vida presente, de mi vida eterna, que es Cristo. Eso es perder nuestra vida por Cristo. Quiere decir esto, mi hermano, que de manera práctica y literal, en este momento cada uno de nosotros debiera eximirse de todos sus bienes, de toda relación familiar y afectiva, de todo empleo, negocio o bienes que el legítimo esfuerzo humano, académico y laboral nos haya granjeado para seguir a Cristo. Mire, posiblemente no significa literalmente eso. Posiblemente no tenga que llegar a significar en su vida literalmente eso. Pero usted y yo debemos estar dispuestos a que signifique eso sin cuestionar la soberanía de Dios sobre nosotros. ¿Usted me entendió lo que yo quise decir con eso? Posiblemente no llegue a significar de manera literal eso en nuestras vidas, pero usted y yo debemos estar dispuestos a que signifique literalmente eso sin cuestionar a Dios en nuestras vidas, sin cuestionar su soberanía sobre nosotros. Tome el caso de Abraham y de Isaac. Tomemos el caso de Abraham y de Isaac y no nos vayamos al Génesis. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 17. Y vamos a leer ahí. Hebreos capítulo 11. Verso 17 al verso 19. ¿Qué dice allí? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿qué dice? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Habiéndosele dicho eso, con todo, él ofreció su unigénito, dice la palabra de Dios. Y dice el verso 19, ¿por qué lo hizo? ¿O cómo lo hizo? ¿En qué condición mental lo hizo? ¿Cuál es el ajuste mental? ¿Cuál fue el ajuste mental que hizo Abraham para poder encaminarse hacia allá, hacia uno de los montes de Moriah, a sacrificar a su hijo unigénito? ¿Cuál fue ese ajuste mental que él hizo? Pensando que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Para levantar aún de entre las piedras del sacrificio a su hijo. ¿Y qué termina diciendo el verso? De donde, en sentido figurado, realmente también le volvió a recibir. Amén. ¿Usted puede entenderlo? Porque yo digo, sí, posiblemente no tengas que ir a vender tus vehículos y tu carro y tu casa y tus propiedades y tus camiones y no, posiblemente no tengas que ir a vender eso. Pero tú tienes que estar en tu corazón dispuesto a que eso suceda, sin cuestionar al Dios de los cielos. Como sucedió con Abraham, que estuvo dispuesto. No, yo lo que sé es que Dios me ha mandado. Este es el unigénito de la promesa, pero yo lo que sé es que Dios me ha hablado. Y estuvo dispuesto, dice la Biblia. ¿Cuál es la disposición de tu corazón? Eso es lo que yo necesito que tú revises en esta mañana como iglesia de Cristo. ¿Cuál es la disposición de tu corazón para que el Señor obre en tu vida de manera que tú puedas terminar negándote a lo que tú eres
Consagrando tu vida a Cristo Jesús. Consagrando tu vida a Cristo Jesús, porque no es un discurso. El Señor Jesucristo habló 2 veces. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque el que haya su vida, el que quiera salvarla o hallarla, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 2 veces, Mateo 10 y luego Mateo 16. No es poca cosa. El Señor está reiterando este principio bíblico, mi amado hermano. Y usted y yo contamos con 2 firmes evidencias que nos explican la soberanía de Dios y la fe de Abraham. Esa decisión soberana del Dios de los cielos para detener la mano del sacrificio que obraba en ciega obediencia. Esa es una evidencia, mi amado hermano. Esa es una evidencia de que Abraham estaba dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa. Dios tuvo que detenerlo soberanamente. Y ya su mano estaba alzada sobre Isaac, ¿sí o no? Pero hay otra evidencia particular de esa firme convicción de fe en Abraham. Y es esa convicción con la que se dirigía Abraham hacia esos montes, de que Dios podía levantar su hijo de entre los muertos. Esa es otra evidencia menos concreta, porque estaba en el corazón de Abraham, pero nos lo revela la palabra de Dios en Hebreos, ¿sí o no? Entonces, mi amado hermano, estas evidencias de la manera en que obró Dios con Abraham, de la manera en que produjo en Abraham esa fe para obedecer ciegamente, también nos revela algo a nosotros en el día de hoy. Nos deja ver que es legítimo, mi amado hermano, es legítimo que usted y yo entreguemos nuestras vidas, perdamos nuestras vidas por causa de Cristo, nos neguemos a nosotros mismos y muramos a nosotros mismos, negando todo aspecto de bienestar, de estabilidad o afectivo en nuestras vidas, relacionado con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros bienes, con nuestro trabajo, con nuestra salud. Es completamente legítimo que nosotros consagremos nuestra vida a Cristo y entreguemos todo lo que somos con el anhelo y la convicción de que Dios en su soberanía puede aún restaurar eso que nosotros estamos consagrando hoy a Cristo Jesús. Es completamente legítimo. ¿Por qué? Porque Abraham así iba con su hijo Isaac. Yo lo voy a sacrificar, pero yo sé que Dios puede levantarme otro hijo de la promesa. O aún resucitar a este. Esa no era la mentalidad de Abraham, la que vimos allí en Hebreos capítulo 11. Pues déjeme decirle, es completamente legítimo para usted y para mí consagrar nuestras vidas a Cristo, consagrar nuestras vidas al Señor, con el anhelo de que el Señor restaure cualquier cosa en su soberanía de eso que le hemos entregado. ¿Usted me está entendiendo? Es completamente legítimo. Ese es el cifrado que el mundo no entiende. Ese es el cifrado que el mundo no conoce. Esa bendición, esa promesa de que usted y yo seremos sustentados por la mano poderosa de nuestro Dios. Que seremos sostenidos. Que seremos bendecidos abundantemente. Que Dios abrirá las puertas de la cementera y nos proveerá. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos hayamos negado a nosotros mismos. Cuando nosotros nos hayamos desprendido de todos nuestros bienes. Cuando nosotros veamos la necesidad de un hermano y sin reparar en absolutamente nada podamos ayudar. Cuando nosotros nos desprendamos de cualquier temor particular. Que el virus. No, pero fulano está interno allí, un accidente, y tú no vas ni siquiera a orar por él. Ponte tu mascarilla y ve y ora con ese hermano, o llévale algo que le hace falta.
Ese es el cifrado que el mundo no entiende. Esa es la paradoja que el mundo no entiende, mi amado hermano. ¿Y cuál es el valor de lo que está en juego? ¿Cuál es el valor de lo que está en juego aquí? Verso 26, Mateo 16, verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Usted y yo sabemos cuáles son las respuestas de esa pregunta. ¿Verdad que sí? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Dígame, dígame. En absolutamente nada, mi hermano. En absolutamente nada. Habrá perdido su existencia por un plato de lentejas, como Esaú. Y la otra pregunta, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Respóndamela usted. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, mi hermano, ninguna, no hay nada a mano del hombre que pueda compararse con el valor del alma. Usted y yo no podemos pagar nada por nuestra alma. Usted y yo no podemos pagar, no hay precio. El valor de un alma no tiene precio, mi amado hermano, no tiene precio en esta vida, sobre todo por quien creó esa alma. Usted y yo somos hechos a imagen y semejanza del Dios creador. Del Dios creador. De manera, mi amado hermano, que usted y yo no tenemos la capacidad de pagar por un alma. El único que tuvo la capacidad de derramar su sangre por las almas fue nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Toda recompensa humana, todo botín será insuficiente para pagar el valor de un alma. Mire cómo lo dice Lucas, capítulo 12. ¿Usted se acuerda? Aquel hombre, ¿verdad? Que tenía graneros. ¿Se acuerda? ¿Ah? Y que lo desbarató todito. Vamos a dejar que se pierda eso que hay en esos graneros, porque yo lo que quiero es hacer mayores. Tengo demasiado. Tú ves esos garajes ahí que están todo eso Bentley, Maserati, BMW ahí. Quémamelo y explótamelo todito, que voy a hacer 50 más. Porque quiero hacer más garajes. Lucas 12. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le refirió una parábola diciendo, la herencia de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde continuar guardando mis frutos. No tengo dónde guardar mis frutos. Tengo unos silos allí y ya están llenos. Y yo sigo produciendo y no tengo más dónde guardarlo. ¿Qué voy a hacer? Desbarata esos silos y voy a construir mayores. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Verso 18. De allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Ay, mi madre. Óigame, hay declaraciones bíblicas muy contundentes, pero esa da grima. ¿Quién sabe lo que es grima? Doña Carmen, don Crescencio, ¿usted sabe lo que es grima? Miedo. Pavor. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, en otras palabras, lo que has guardado, te servirá para algo. Lo que has guardado, te lo vas a llevar. Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, verso 21, el que hace para sí tesoro y no es rico
para con Dios, mi amado. Necio. Óigame, esa pregunta que está ahí, esa pregunta ahí. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿y qué harás? Esa pregunta, usted y yo también conocemos la respuesta. Nada podemos hacer. Nada podemos hacer. El valor de un alma solo lo conoce aquel que es el creador de las almas. El Padre de los espíritus, dice la palabra de Dios. Y aunque entendemos, ¿verdad?, que nuestra postura con respecto a la diferencia del uso del término en la Biblia de espíritu y alma, nosotros entendemos, ¿verdad?, por lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, que todo espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Pero no toda alma vuelve a Dios. No toda alma vuelve a Dios. No toda alma tiene una comunión eterna con el Padre, porque un alma tiene en esta vida que tomar una decisión por Cristo. Y está escrito que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, esa alma tendrá que enfrentar un juicio. Después de eso, esa alma tendrá que enfrentar un juicio. No es verdad que va a volver a Dios. Por eso es que hacemos esa diferencia crucial entre cuerpo, alma y espíritu. No, ¿a dónde va el cuerpo? Mire, al polvo eras, del polvo saliste y del polvo, y al polvo volverás, y en polvo te convertirás de nuevo. Pero el alma, mi amado hermano, el alma tiene un destino eterno. Y ese destino eterno se define hoy. Porque hoy es el día en que puede ser de salvación para tu alma. Hoy es el día que puede ser de salvación para tu alma. Por eso es que hay un valor intrínseco que tú y yo no podemos medir acerca de nuestra alma. Y ese colofón de esa sentencia es coherente con el juicio que el Señor también declara, y es aún más determinante, porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esa es una declaración escatológica del Señor Jesucristo, como parte de la gran advertencia que pesa sobre el hombre y su condición espiritual. Pero yo quiero que tú entiendas, no solamente sobre el hombre natural, también sobre el creyente, también sobre el cristiano. 2 Corintios 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la palabra de Dios. El gran trono blanco le corresponde a la humanidad de siglos y siglos y siglos de rechazo al Dios de los cielos, de rechazo a su palabra, de rechazo al Mesías que había sido anunciado. Pero el tribunal de Cristo nos corresponde a ti y a mí. De una o de otra manera va a haber un juicio. De una o de otra manera va a haber un juicio. Y tú y yo tenemos que estar entendidos y preparados. ¿O tú entiendes que cuando tú viniste a Cristo ya no había ningún tribunal que enfrentar? Tú estás equivocado. El tribunal de Cristo es ese tribunal donde todas las recompensas que el Señor Jesucristo ha prometido serán entregadas. Y tú y yo, luego que se nos entreguen esas recompensas y esas coronas, mira, nos las quitaremos, dice la palabra de Dios, y las pondremos a los pies de Cristo Jesús. Pero es allí, en ese tribunal, donde tú y yo seremos juzgados en materia de lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí, en este cuerpo. Eso es lo que estamos leyendo allí. O yo no sé si usted necesita un interlineal griego para entender eso. Eso está muy claro. Yo lo voy a leer de nuevo, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, Pablo, hablando a la iglesia, como el Señor habló a sus discípulos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y Pablo se incluye, ¿sí o no? Él no dijo todos vosotros. ¿Qué dijo Pablo? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mi amado, óigame, usted tiene una instrucción.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque hay una cadena de consecuencias que nosotros vemos en la porción. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ese es el cifrado de la fórmula de salvación. Ahora, la palabra de Dios es clara cuando establece también, mi amado hermano, ese valor de lo que está en juego, y es nuestra alma. No podemos pagar por nuestra alma. Solamente Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para que nuestra alma pudiera ser redimida, pudiera ser rescatada de la condenación eterna. Y hay garantías de eso. Versículo 28, y con esto terminamos. Las garantías de la victoria. Vimos, en primer lugar, la estrategia de la batalla, dividida en la fórmula de la estrategia y el cifrado o la paradoja de la estrategia. Luego vimos el valor de lo que está en juego. Y finalmente vamos a ver la garantía de la victoria. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Señor, mi amado hermano, el Señor es la garantía de nuestra victoria. El Señor es la garantía de nuestra victoria. El advenimiento del reino de los cielos tiene como protagonista a Cristo Jesús. Por eso el Señor es la garantía de nuestra victoria. Este versículo particular, versículo 28, ha dado mucha agua de beber a toda una serie, ¿verdad?, de estudiosos a través de la historia, porque aparenta ser una declaración escatológica, aunque sabemos por el desarrollo de la historia universal y de la historia de la iglesia, primero, que el Señor Jesucristo no se ha manifestado por segunda vez. En la segunda manifestación, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la seguimos aguardando con esperanza, con expectativa, con verdadera convicción de aquello que aún no se ve. Nuestra fe y nuestra confianza descansa en que el Señor resucitó y dijo que volvería. De manera que nosotros aguardamos esa segunda venida de Cristo. Pero eso no ha ocurrido. Está pendiente de ocurrir todavía. Y el pueblo de Dios espera ese advenimiento. De manera que si el Señor dice que hay algunos de los que estaban ahí que no gustarán la muerte antes de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino, no puede referirse al advenimiento escatológico del Señor Jesucristo. A menos que alguno de esos que estaba con el Señor Jesucristo, alguno de sus discípulos, se haya escondido por ahí en la fuente de la juventud y todavía esté vivo. Y esté esperando, ¿verdad?, el advenimiento del Señor Jesucristo, lo cual es aún más ficticio que lo primero. Entonces, mi amado hermano, el Señor Jesucristo tenía que estarse refiriendo a otra cosa, no al advenimiento escatológico. Y de hecho, no es tan complejo cuando nosotros vemos en paralelo lo que los otros evangelios dicen. Acompáñenme a Marcos, por favor, y luego acompáñenme a Lucas, que es aún más específico, más claro. Marcos capítulo 9, verso 1. Dice la palabra de Dios allí. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Lucas 9:27. Lucas 9:27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios.
Entonces, mi amado hermano, si nosotros partimos de estas referencias paralelas, nosotros debemos entender, por lo que ya explicamos acerca de los eventos históricos que eliminan la posibilidad de que el Señor Jesucristo se esté refiriendo a su advenimiento futuro, escatológico, donde el Señor Jesucristo se manifestará con poder y gloria, con los ángeles del cielo, dice la palabra de Dios, a reinar en su reino sempiterno. No es a ese advenimiento particular que la palabra de Dios se refiere aquí en Mateo capítulo 16, verso 28, sino que el Señor Jesucristo está refiriéndose a ese momento glorioso en que el poder y la gloria del reino de los cielos descendieron con el Espíritu de Dios en Pentecostés para hacer evidente el poder transformador del reino de los cielos en medio de los hombres, que todavía se mantiene hasta el día de hoy. El reino de los cielos, ese al cual se refiere Marcos y al cual se refiere Lucas cuando habla del advenimiento, ese reino de los cielos descendió con poder y gran gloria el día de Pentecostés sobre los primeros discípulos del Señor. Esos hombres fueron objetos, fueron herramientas de gracia y de evidencia firme en las manos del Espíritu Santo. Es más, muchos creemos que el libro de los Hechos debe llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, no el libro de los Hechos de los Apóstoles, no, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que con poder utilizó a esos hombres. Fue la evidencia de que el reino de los cielos verdaderamente se había acercado. E incluye, mi amado hermano, el poder de la resurrección, pero también el poder de la ascensión a los cielos. Y allá en los cielos, la palabra de Dios nos revela, con términos muy similares, cómo el Señor Jesucristo fue visto venir en su gloria y ser coronado. Acompáñeme a Daniel, libro de Daniel, por favor, que usa una literatura particularmente similar a la que usa Mateo, hablando del Señor Jesucristo y su entronamiento allá en los cielos. Libro de Daniel, capítulo 7, verso 13. Daniel, capítulo 7, verso 13. Dice la palabra de Dios allí: miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué dice? Venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y aquí en la palabra de Dios, en estas palabras proféticas del libro de Daniel, nosotros vemos cómo la literatura bíblica nos habla del Señor Jesucristo viniendo en un advenimiento, pero desde el punto de vista del trono de Dios. Dice Daniel: vi en las nubes al Señor Jesucristo venir y siendo entronado. De manera que si usted suma ese episodio glorioso de la resurrección, si usted suma el episodio glorioso de la ascensión a los cielos y el Señor Jesucristo a la diestra del trono del Padre, recibiendo toda potestad y dominio, como nos lo describe no solamente el libro de Daniel capítulo 7, sino varias porciones en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Pero también, si usted le suma como un tercer aspecto de esa manifestación de la gloria del reino de los cielos, ese poder transformador que vino en la persona de nadie más y nadie menos que el Espíritu de Dios, morando en los corazones de los hombres, habitando en los corazones de los hombres, como el Señor Jesucristo había prometido. Y es importante entonces señalar que el Señor Jesucristo se refería a los que estuvieran hasta ese momento particular formando parte de sus discípulos. Y usted y yo sabemos que en el caso, por ejemplo, de Judas estaba en el momento en que el Señor Jesucristo estaba diciendo estas cosas, pero no estaba en el momento de
recepción del Espíritu Santo. Esteban, Santiago o Jacobo, el hermano de Juan, todos ellos murieron temprano en el primer siglo y no vieron el despliegue del reino de los cielos a través de todo el mundo conocido en la época. No fue sino hasta final del siglo I, cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis, que todo el canon de la Biblia se completó y toda la iglesia comenzó a su crecimiento, su desarrollo, y comenzó a expandirse con poder. Una iglesia que comenzó con 12 hombres que huyeron de los pies de la cruz. De manera, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo está refiriéndose a ese evento glorioso que les capacitaría a ellos como sus discípulos, que garantizaba la victoria, que garantizaba el esfuerzo que ellos habrían de hacer como discípulos para negarse a sí mismos, para vivir una vida consagrada a Cristo, con la promesa de que recibirían el Espíritu Santo de Dios. Como usted y yo, mi amado hermano, hoy tomamos una decisión por Cristo a sabiendas de que no íbamos a estar solos, a sabiendas de que el Espíritu Santo iba a morar en nosotros. Cuando usted y yo nos decidimos por Cristo, no fue para juntarnos con una iglesia, para hacernos evangélicos, para meternos a una religión. No, fue porque nos fue prometido el Espíritu Santo de la promesa. Nos fue prometido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, usted y yo lo sabemos, es las arras de la promesa de la posesión adquirida. Usted y yo somos posesión de Cristo. Y la garantía de que usted y yo vamos a estar con Cristo es ese Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ese Espíritu de Dios se manifestó con poder, con un poder incomparable, inigualable, irrepetible, después de la completación del canon bíblico, irrepetible. Pero es el mismo Espíritu que mora en usted y que mora en mí hoy. Y es el mismo Espíritu que nos permite a usted y a mí, si estamos caminando verdaderamente con Cristo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Es el mismo Espíritu. De manera, mi amado hermano, que usted y yo tenemos un llamado. Usted y yo tenemos una instrucción. Usted y yo tenemos una estrategia. Nos ha sido dada una estrategia. Que usted y yo, solamente usted y yo, que hemos sido llamados, podemos entenderla. A cualquier otra persona que se le diga esto, que no ha nacido de nuevo en Cristo, a lo mejor, lo menos que te hace que te tire un chuipi. Y se va por ahí. Porque no entiende el nivel de compromiso que impone esta revelación de la palabra de Dios en nuestro corazón. Una revelación que mora en nuestros corazones y en nuestra mente por la obra del Espíritu, no por la obra de nuestro propio entendimiento. Esa es la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No solo por lo que ocurrirá en el futuro, entonces, mi amado hermano, sino por tu vida ahora y por el testimonio de Cristo en tu vida ahora. Debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. No solo eres capaz de hacerlo, sino que debes hacerlo para su gloria en tu vida, pero también para que te des a ti mismo y a otros evidencia de que verdaderamente has nacido de nuevo. Y si tú estás aquí en esta mañana o estás escuchándonos por la internet y tú no has entendido el cifrado de la fórmula que el Señor Jesucristo ha declarado en esta mañana, no es materia de burla, no es materia de señalamientos. Todos estuvimos en un momento dado en esa condición. Todos los que hoy estamos en Cristo, en un momento dado, estas cosas nos parecían locura. Pero se requiere que tú pongas tu mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe que puede salvarte. De la fe que puede proveerte la convicción de estas cosas para que tú y yo entonces vivamos por estas cosas. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu provisión, oh Señor, de firmes convicciones en ella que nos ayudan, oh Padre, a entender el compromiso como creyentes que tenemos. No somos llamados, oh Señor, a descansar sobre nuestras espaldas hasta que Cristo venga. Manteniendo en nuestras vidas, oh Señor,
nuestra propia naturaleza, nuestros propios deseos y pasiones, nuestros propios anhelos, por más legítimos, humanamente hablando, que estos sean, nuestros afectos, por más legítimos, humanamente hablando, que estos sean. Tu palabra, oh Dios del cielo, nos instruye para que nos neguemos a nosotros mismos. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, oh Dios del cielo, que nos revelas la gracia de aún anhelar que tú puedas restaurar aquello que traemos a tus pies. Cualquier cosa que traigamos a tus pies, tú puedes restaurarla o bien puedes preservarla en tu soberanía. Pero pon en nosotros, oh Padre, un corazón dispuesto. No solo dispuesto, oh Dios del cielo, más que dispuesto, un corazón que termine día a día negándose a sí mismo para vivir conforme a tu voluntad agradable y perfecta. Gracias por esta mañana y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Es nuestra oración que la palabra de Dios haya podido